Jesucristo, a todos los que se están conectando en este momento desde sus hogares, les estamos dando la bienvenida. Bueno, también quiero darle la bienvenida a mi hermana Ileana y a mi hermana Luisa Puerta. Amén. Son muy bienvenidas. Bueno, ¿qué tal en esta hora si hacemos una oración para que el Señor Jesucristo sea dirigiendo este servicio? No lo estamos haciendo para la honra de los hombres, quizás no somos tan buenas para las cámaras ni para videos, pero lo hacemos para el Señor Jesucristo, para ir hasta sus hogares, para que alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás muchas veces decíamos, bueno, no tenemos tanto tiempo, el estudio, el trabajo, pero en este momento Dios nos está dando la oportunidad de que podamos alabarlo y glorificarlo, así sea por medio de las redes sociales. Amén. Nuestra hermana Ileana nos puede dirigir en la oración. Amado Jesús, nosotros presentamos delante de tu presencia y esta noche porque siempre fuiste bueno con nosotros. Viendo porque soy tu todo lo que hace y nuestra palabra de hecho que hacemos en tu santo nombre, reconociendo que lo mayor la gloria y la honra es para ustedes. Bendice a cada una de las familias y los jóvenes que nos están escuchando. Permite que todo lo que se haga sea de bendición conforme a tu propósito, que tú te glorifiques y te muevas en cada uno de esos corazones que hoy se necesitan, Rey amado, porque buscamos más de tu presencia, de tu espíritu, que tú nos sigas hablando, que sigas viviendo, Rey amado, porque poderoso Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das a través de este medio, seguir glorificándote y seguir compartiendo esta poderosa palabra, Jesús. Bueno, quizás muchas personas que se están conectando en este momento podrán decir, bueno, ¿qué están haciendo esas jóvenes? Nosotros estábamos orando, hablando con Dios, porque es el único que nos debemos presentar para darle la honra, la gloria y la alabanza. Y solo por Él y por su misericordia es que hoy estamos aquí reunidos, alabando y glorificando su santo nombre. Bueno, vamos a tener una lectura bíblica en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 11. Usted desde su casa puede abrir las Sagradas Escrituras, si usted es católico, independientemente de la religión que usted sea, porque la idea sería que nosotros pudiéramos compartir pues, estas transmisiones que se están haciendo. Compartámosle la palabra del Señor Jesucristo. Es la misma que usted tiene en su casa, léala y que el Señor Jesucristo nos dé el entendimiento. Amén. Primera de Timoteo 6, verso 11, la buena batalla de la fe. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Es necesario que en este momento peleemos la buena batalla. Así estemos en nuestras casas, sigamos apartando un tiempo para que alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermana Luisa, ¿qué tal si nos diriges en 2 coros? Amén. Bueno, qué alegría poder estar en este lugar, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito para que desde casa, nosotros, vamos a cantar ese precioso coro que dice, para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Amén. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento voz en mi alma, cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento
ahora también tenemos algo muy especial. Bueno, y antes de que siga pasando el tiempo, quería decirles que no se desconecten hasta el final. Tenemos una sorpresa también que yo sé que les va a llamar a mucho la atención. Marileana, cuéntanos un momento qué vamos a hacer. Gloria a Dios, seguimos saludando a los que en este momento se están conectando y gracias a todos los que han estado contactados con nosotros y han estado en nuestras transmisiones. Hoy queremos compartir con ustedes unos tips. Yo sé que muchos de ustedes cuentan con tiempo en su casa y que han estado implementando ciertas estrategias. Pero hoy nosotros queremos recordarles algunos tips o algunas actividades que usted puede realizar con la disponibilidad de tiempo que hoy contamos. Hermana Luisa, tip número 1. Tip número 1. Hermana, es demasiado importante y sería muy especial que lo pudiéramos implementar cada uno en casa, y es el devocional familiar o el altar familiar. En Mateo 18:20 dice: si hay uno o dos reunidos, congregados en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él va a estar ahí con nosotros. Es importante que no dejemos que lo que está ocurriendo nos aleje de su presencia, sino por lo contrario, todos en familia podamos buscar al Señor para glorificarle y honrarle. El tip número 2, hermana Natalia. Uy, claro que sí, hermana Luisa. Esa la tenemos en Primera de Timoteo 4:13. ¿Cuántos de ustedes han sacado espacios para leer la Biblia? O mejor dicho, en casa, ¿cuántos de ustedes en familia se han reunido para decir, bueno, quiénes van a aprender los primeros 5 libros de la Biblia? Entonces, vamos a comenzar a leer la Biblia, a escudriñar la palabra del Señor Jesucristo. En Primera de Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros que entre tanto que Él viene, es necesario que nosotros nos ocupemos también de escudriñar la palabra del Señor Jesucristo. Tip número 3. Es importante que tengamos espacios de oración. Esos espacios donde estamos en intimidad con nuestro Dios. Qué bueno es que hablemos cara a cara con Él y que esos espacios sean de gran bendición para cada uno de nosotros. En Colosenses 4:2 dice: perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tip número 4. Claro que sí, hermana Isleana. Hermanos, quiero extenderles la invitación para lo siguiente. Todos sabemos que el fundamento de nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, es Cristo. Aquellos amigos que están conectados en estos momentos, sí, nuestro fundamento es Cristo. Pero el tip número 4, que quiero resaltar en estos momentos, es que es necesario que nosotros conozcamos cuáles son las doctrinas en las cuales nosotros nos basamos. Porque muchos hermanos pueden tener presente la doctrina del arrepentimiento, de la justificación, de la santificación, pero hay muchísimas más doctrinas. Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. La versión Reina Valera dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es necesario que sepamos qué es lo que predicamos, qué es lo que creemos, y tener demasiado presente que nuestro fundamento siempre va a ser Cristo. Hermana Natalie, el tip número 5 es... Amén, hermana Luisa. Bueno, ser pescadores de hombres desde nuestras casas. En 2 de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué bueno sería que nosotros utilicemos los medios de comunicación, bien sea el celular, el computador, lo que tengamos a nuestra mano, para que le mandemos un mensaje a nuestros amigos, a los conocidos, y si tenemos el Face, por ahí también compartamos mensajes de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Porque ya sabemos que el Señor Jesucristo está a las puertas. Amén. Amén. Así es, mis hermanas. Esperamos que usted allá en sus casas pueda aplicar cada uno de estos tips
son actividades que son cortas y que no nos quitan quizás de mucho tiempo, pero son de gran beneficio para nuestra vida espiritual y adquirir más conocimiento en las cosas de Dios, que es bastante importante. Bueno, vamos a hacer una oración en este momento por las peticiones. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos muchas necesidades y se las presentamos al mejor, al que todo lo puede, al Señor Jesucristo. Vamos a decirle al Señor Jesucristo en este momento que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de Colombia, de tantos países que en este momento están pasando por esta pandemia. O sea, esto está por todos lados, pero Dios tiene misericordia. Pero es necesario que nosotros le busquemos. La Biblia dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Entonces nosotros en ese momento podemos buscarle y lo vamos a hallar, lo vamos a encontrar. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta hora nos estamos presentando para darte la honra, para darte la gloria, para darte la alabanza, Señor Jesucristo. En este momento, Señor Jesucristo, te presentamos a Colombia, a todos los países, Señor, que en este momento están pasando, Señor, por esta crisis, Señor. Señor, en tus manos colocamos nuestras vidas espirituales, colocamos cada una de las actividades que estamos haciendo, Señor Jesucristo. Toma, Señor Jesús, el control de todo, Señor. Haz una obra, Señor Jesucristo. Señor, gracias, Señor Jesucristo, por aquellos hombres que aún siguen predicando tu evangelio, Señor. Un poquito más y tú has de venir por tu pueblo, Señor. Señor, ayuda a aquellos niños, a aquellos padres, aquellos jóvenes, Señor, que aún no conocen de ti, Señor. Que este evangelio, que esta palabra, Señor Jesucristo, pueda llegar hasta cada uno de ellos y que puedan conocer lo grande y lo real que eres tú, Señor. Porque tenerte a ti es tenerlo todo, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bueno, hermana Ileana. Claro que sí, hoy les tenemos una invitada muy especial. Al principio les dijimos que no se desconectara, porque para el final venía algo muy, pero muy bueno. Y es que nuestra hermana Laura, desde el departamento de Huila, nos trae la predicación de la palabra del Señor. Hermana Laura, Dios le bendiga. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, hermana Isleana. Quiero saludarles en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al comité de jóvenes de la iglesia en San Cristóbal, a sus pastores, por la gracia del Señor, mis padres, a mi familia, a toda la amada iglesia del Señor en San Cristóbal, Medellín, a cada uno de los hermanos que se conectan a esta hora con nosotros. Reciban mi saludo en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, agradezco al Señor esta oportunidad que me concede de poder tener un pensamiento de la palabra del Señor con ustedes. De verdad, hermanos, que una cosa es ustedes que están en ese lado y otra muy diferente lo que ocurre en este lado. Estamos enfrentando desafíos que quizás en ningún momento imaginamos que tendríamos que asumir. Pero bueno, gracias al Señor, Él nos muestra su misericordia y su respaldo en todo lo que hacemos. Y quiero decirles, hermanos, que en medio de esta situación que estamos viviendo tan difícil, Dios está haciendo grandes maravillas. Cuando empezamos nosotros a hacer nuestros cultos en vivo aquí en la ciudad de Neiva, estamos en la sede llamada Altos del Limonar. Recuerdo que los primeros cultos que empezamos a hacer, hermanos, siempre había algo de desconcierto en mí y por momentos por mi mente pasaba, pero sí será lo mismo que se haga un culto virtual a que se haga un culto presencial, hermanos, y Dios está haciendo cosas grandes. Por eso en este momento yo le invito para que usted disponga su corazón. Y cada vez que usted vaya a escuchar la palabra de Dios, vaya a hacerle culto al Señor, dispóngase como si estuviera en el templo. Quiero contarles, hermanos, nosotros semanalmente, mi esposo está recibiendo muchas llamadas de personas de lugares que a veces, o sea, son lejanos y personas que no conocemos, y diciéndoles que han sentido el toque de la presencia del Señor. Esta semana un joven llamó a mi esposo. Ellos no se conocen, nunca se han visto, tienen una relación laboral porque trabajan, bueno, haciendo algunos trabajos para el Comité Nacional de Misiones,
Y este joven llamó a mi esposo y le dijo: pastor, necesito que me regale unos minutos para hablar con usted. Y le dijo: claro. Sacaron ese espacio para hablar, y él le dijo que a través de nuestros cultos, él decía: pastor, yo sé que lo que ustedes hacen es muy sencillo y que quizás mucha gente no se está conectando. Digo, pero con mi esposa empezamos a mirar las transmisiones de la sede de ustedes y entendimos el evangelio y queremos ser bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, Dios, bueno, por alguna razón estamos viviendo esta situación que nos ha afectado a todos, pero también tenemos que estar confiados que Dios se está moviendo en medio de todo. Y quiero invitarles en esta noche para que reflexionemos unos minutos en la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia allí a la mano, le invito para que usted la lea conmigo. Vamos a ubicarnos en el libro de los Salmos, en el número 138, el versículo 8, un versículo muy conocido por el pueblo del Señor. Dice la palabra del Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a reflexionar esta noche, hermanos, bajo el tema: no desestimes el propósito de Dios. Y bueno, muchas veces quizás hemos oído hablar acerca de los propósitos de Dios, y cuando hablamos del pensamiento de Dios, lo que hay en la mente de Dios, es algo, hermanos, tan fuera de este mundo que se hace a ratos imposible descifrar lo que hay en la mente del Señor, porque los pensamientos del Señor son muy diferentes a los nuestros, porque lo que Dios quiere generalmente es muy diferente a lo que nosotros queremos. Pero también yo quiero invitarles en esta noche para que nosotros traigamos a nuestra mente que los propósitos de Dios son especiales y que son vigentes hasta el día de hoy, y grandes son los propósitos de Dios. A veces, hermanos, nos pasa que hemos conocido al Señor y estamos en el Señor, y los que crecimos en hogares cristianos por la misericordia del Señor, estamos ahí y sabemos que somos cristianos, y vamos a los cultos y cantamos y escuchamos la prédica y nos integramos, y creemos que es solo eso. A veces no es cuestión de solo creer, sino que no le ponemos, no interiorizamos lo que realmente Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. El salmista, allí en el Salmo 139, en el capítulo 13, nos muestra que Dios siempre ha pensado en nosotros. No hay nadie que se escape de la presencia del Señor. No podríamos decir: nació este bebé y el Señor se le pasó por alto. Nació el fulanito y al Señor se le pasó por alto. No. Dice la palabra del Señor en Salmo 139, el versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Luego el versículo 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Luego allí, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. La palabra de Dios, hermano, nos muestra, y yo quiero, joven que me escuchan esta noche, que lo primero que nosotros nos tenemos que ubicar en la vida es que desde el día que ya estabas en gestación, Dios ya había pensado en ti. No eres producto de la casualidad, no eres producto de solamente del deseo de dos personas, ya estabas en el propósito de Dios, y eso ya hace que esto sea especial. Por eso el salmista dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Eso alguien podría decir: no, pero para Dios hay gente más especial que otra, eso Dios con unos tiene propósitos y con otros no.
el Señor tiene propósitos muy grandes con nosotros, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, sino que nosotros por momentos desestimamos el propósito de Dios. ¿Qué es desestimar? Es darle poco valor o poca importancia a algo. Y creo que eso es lo que a rato nos está sucediendo, que se nos ha olvidado, no hemos comprendido, no hemos sido atentos, ni le hemos preguntado al Señor a qué quiere Él hacer conmigo. Y la vida nos pasa, y la vida nos está pasando y no logramos comprender qué es lo que Dios quiere hacer. Y seguramente a muchos les ha pasado que les llega el día de su muerte y el propósito de Dios allí quedó. Y usted me podría decir, hermana, pero nadie puede estorbar un propósito de Dios. Y esto puede sonar muy atrevido, pero yo voy a decirle algo en el nombre de Jesús. Sí hay alguien que puede estorbar el propósito de Dios. No es Satanás. Satanás está vencido y él ya nada puede hacer. Y lo que él hace o lo que él intenta hacer, siempre lo hace bajo la supervisión y el consentimiento de Dios. Pero solamente hay una persona que puede estropear el propósito de Dios, y somos nosotros. Puede sonar muy atrevido, pero es la realidad. Yo quiero, hermano, que usted entienda, jóvenes, que entendamos en esta noche que Dios es un caballero. El Señor jamás ha obligado a nadie a hacer algo que no quiere hacer. Cuando puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les digo, mire, de todo esto pueden comer, pero del árbol que les muestra el bien y el mal, de eso no pueden comer. Les muestra que hay una decisión propia. Luego allí en el Nuevo Testamento dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nunca Dios nos va a forzar a hacer algo que no queramos hacer. Por eso los únicos que podemos estropear el propósito de Dios para nosotros somos nosotros mismos. Y que Dios nos ayude y que Dios nos guarde, porque la vida nos está pasando y nos estamos entreteniendo en muchas cosas. Y cuando un día despertamos, estamos cayendo en cuenta que dejamos pasar grandes oportunidades, grandes momentos que Dios tenía para nosotros, pero por estar entretenidos en otras cosas, esas oportunidades ya no vendrán. Y quiero ponerles un ejemplo en la palabra del Señor. Veo varios ejemplos, muchos personajes bíblicos que Dios quiso cumplir un propósito con ellos. Tenemos a Saúl. El pueblo de Israel pidió un rey, Dios no estaba de acuerdo, pero Dios en su misericordia les concedió un rey. Ese rey no lo escogieron los hombres, ese rey no lo escogió el pueblo, ese rey lo escogió Dios. Y les puso un nombre para que fuera rey sobre Israel. El Señor, de una familia muy humilde, a este muchacho lo llamó, él iba por allá, estaba entretenido en otras cosas, se fue por allá a buscar unas almas de su papá que se le habían perdido, y allí el Señor le habló y le dijo, yo te he escogido a ti para que seas el rey de Israel. Él estaba pensando en otra cosa, pero Dios tenía algo especial para la vida de Saúl. Bueno, Saúl, ya el pueblo lo conoció, iba a ser coronado como el rey sobre el pueblo, pero empieza a hacer lo contrario a lo que el Señor le decía. Y es que, hermanos, en los propósitos de Dios va entrelazado el propósito de Dios y la obediencia a Dios de parte nuestra. Y Samuel le dice a Saúl, vete para tal lugar y espérame 7 días. En 7 días yo voy y ofreceré el sacrificio, el holocausto. Dice la palabra del Señor que él se fue. Saúl se fue, y cuando se llegó el tiempo que le había señalado Samuel, dice que Saúl, al no ver que no llegaba Samuel, entonces ¿qué hizo? Mandó a traer animales y él mismo hizo el sacrificio. Era prohibido para él, porque solamente el sacerdote podía ofrecer ese sacrificio. Por eso él le dijo, espérame. Es tan triste, hermanos, que cuando yo leo esa parte de la palabra del Señor,
que justo cuando él terminaba de ofrecer ese sacrificio, llegó Samuel. Es que si Samuel le había dicho, en 7 días voy, él le iba a cumplir. Cuando él termina de ofrecer ese sacrificio, llegó Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Y le dice, justificándose Saúl, no, Señor, es que yo vi que no llegabas y yo ya estaba angustiado, el pueblo estaba desertando, entonces yo me esforcé. Él no tenía que esforzarse en hacer lo que no le competía, solo obedecer a Dios para que Dios cumpliera su propósito en él. Era solo eso, tan solo eso. Pero se esforzó en hacer su deseo, su propósito y no el de Dios. Y Samuel le dice, locamente has actuado, Saúl, locamente. Por eso tu reino no será duradero. Y ahí empezó a declinar el reinado de Saúl. Estaba tan solo recién nombrado como rey y ya su reino empezó a declinar y fue corto. ¿Por qué? Porque él empezó a hacer su voluntad, su deseo y no se preocupó por conocer cuál era el propósito de Dios en la vida de él. ¿Quién estropeó el propósito de Dios para con Saúl? Él mismo, fue él mismo. Dios, aunque no estaba de acuerdo con la petición del pueblo, pero Dios les dio un rey que él mismo lo escogió, y Dios no se equivoca cuando escoge a alguien. Pero cuando nosotros cambiamos nuestro proceder, también Dios cambia sus proyectos, Dios cambia sus planes. Dios es así, porque Dios nos usa y Dios quiere que seamos parte de Él, de su propósito, y su propósito es especial, pero tampoco somos indispensables. Y si alguien no quiso asumir, y si alguien no se quiso interesar en valorar el propósito de Dios para con Él, el Señor le dice, listo, cojo otra persona y escojo a otro. Y eso le pasó a Saúl. Pero vemos otro ejemplo. Todos conocemos la historia de José, un muchacho sufrido, consentido y mimado por su padre, sí, que esto mismo despertó la envidia y el rencor de sus hermanos, pero que lo llevaron también a pasar los momentos más amargos de su vida. Yo creo que a una muy temprana edad ya José empezó a experimentar la tristeza, la aflicción y los dolores que a veces esta vida produce. Fue llevado como esclavo. Después de ser esclavo, bueno, medio se ve que él empieza a surgir y es llevado a la casa de Potifar. Allí Potifar le da potestad de gobernar todo lo que tenía. Pero lo bonito de José es que José desde el principio entendía que él vivía bajo el propósito de Dios. Quizás José aún no entendía a Dios qué iba a hacer con él. Quizás cuando él estuvo allá en esa cisterna donde sus hermanos lo lanzaron, quizás cuando ya después una caravana lo compró y se lo llevaron de esclavo, él aún no entendía por qué vivía eso. Pero a él no le importaba, él se seguía guardando para Dios y viviendo en obediencia para Dios, porque él sabía que algún propósito Dios iba a tener de todo eso, y él aún no lo comprendía, pero él vivía bajo el propósito de Dios. Sus pasos los dirigía bajo el propósito de Dios, aunque era desconocido para él. Cuando está en la casa de Potifar, dice la palabra del Señor, y sé que usted conoce esta historia. La esposa de Potifar se obsesiona con él, un día lo llama, dice la Biblia que echó mano de él, le quitó su ropa y le hace esa invitación a estar con él. Pero José era un joven puesto en su lugar y vivía en el propósito de Dios. Y le dijo, ¿cómo crees? Si Potifar me ha puesto sobre todo esto y de todo esto puedo tomar menos de ti porque eres su mujer. Dice, ¿cómo haría yo tal cosa? Y pecaría contra Dios. Él sencillamente habría podido empezar algo clandestino con esta mujer. Pero no. Él, aún sabiendo las consecuencias que venían sobre él, él prefirió vivir en obediencia a Dios. Porque él sabía en su corazón que había un propósito de Dios en la vida de él.
Y por eso él fue llevado otra vez a la cárcel, y nosotros a ratos creemos que todo esto pasó de un día para otro. Hoy fue lo que le sucedió con la mujer, fue lanzado a la cárcel y mañana ya salió. No, quizás pasó mucho tiempo y él estuvo en la cárcel. Pero de allí Dios, en su obra, en su manera de obrar, de hacer las cosas, el Señor lo llamó, lo sacó de allí y después lo puso como gobernador sobre todo un país. Y lo puso a liderar en medio de una situación tan difícil como era la escasez que estaba atravesando Egipto. Y después, cuando usted va terminando de leer la historia de José, dice que los hermanos de José se le acercaron a él pidiéndole perdón, y José comprendió el propósito que Dios desde el principio había trazado en él, y le dijo: no, mis hermanos, es que Dios me tenía a mí para alimentar a todo este pueblo. Hermanos, jóvenes que me escuchan en esta noche, solo nosotros podemos estropear el propósito de Dios, o también ser parte de Él y abrir nuestro corazón para que Dios cumpla lo que se trazó con cada uno de nosotros. Tal vez, hermano joven, usted me preguntará: hermana, pero ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y le voy a decir algo: yo no tengo ni la más mínima idea cuál es el propósito de Dios para su vida. Es más, no sé qué propósito tiene Dios para mi vida. No lo sé, es la realidad. No he podido comprender muchas cosas, pero trato de vivir en el propósito de Dios. Y sé que les he repetido mucho el término propósito, porque quiero que entendamos que Dios planea algo con cada uno de nosotros. Que no estás acá y no estás escuchando esto por simple casualidad o solo por las circunstancias. No, es porque Dios quiere que comprendamos que Él quiere hacer algo especial con cada uno de nosotros, pero muchos de nosotros tenemos que abrirle el espacio al Señor para que Él se glorifique. Estamos viviendo tiempos tan difíciles. Estamos viviendo momentos que humanamente a veces son de angustia, de desesperación, de tanto que el futuro está tan incierto para nosotros. Pero en medio de todo, Dios quiere seguir cumpliendo el propósito con alguien. Así no sepamos para dónde nos lleva el Señor, así desconozcamos la ruta que Dios nos quiere trazar. El hecho de que sea Él el capitán, el hecho de que sea Él el que nos esté direccionando, hermanos, es el motivo de mayor fuerza para estar confiados y querer vivir bajo la voluntad y el propósito del Señor. A veces estaba pensando en estos días y creo que no hay nada más triste, no hay nada más difícil que un día despertarnos y que usted caiga en cuenta y mire su vida atrás y usted diga: dejé pasar esta oportunidad, esta. Ahora entiendo que Dios quería algo conmigo, pero yo siempre me negué, pero yo me distraje en otras cosas, pero yo prefería hacer lo que yo quería y nunca me interesé por conocer qué era lo que Dios quería conmigo. No hay nada más triste que un día despertar y ver que quizás tú estropeaste lo que Dios quería hacer en tu vida. Hermanos, siendo Dios tan grande, siendo Dios tan sublime, y que Él piense en nosotros y que Él nos llame y nos seleccione para cumplir algo con nosotros, es algo sublime. Por eso nosotros no podemos desestimar lo que Dios planea para nuestras vidas. Por el contrario, hay que valorarlo y hay que cuidarlo. Dios hoy nos da una oportunidad. El salmista, leíamos al principio, el salmista logró comprender que él quería vivir bajo el propósito de Dios. Y por eso yo me lo imagino que él afirmó y lo dijo en un acto de fe. Él dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo desconocía, pero él estaba seguro y él quería que Dios cumpliera su propósito en él. Pero también a la vez hace un clamor y dice: ten misericordia, oh Jehová. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y dice al Señor, es como un clamor hacia él donde le dice: no desampares la obra de tus manos.
jóvenes, hermanos que me escuchan en esta noche. Qué bueno que alguien en esta noche pueda comprender que algo diferente quiere Dios para usted y que usted le pueda decir: Señor, no desampares la obra de tus manos. Yo sé que algo quieres hacer en mi vida y yo lo desconozco, pero también tú conoces mi débil condición, también tú conoces mis luchas, mis aciertos, mis desaciertos. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme, lo más profundo de mi corazón, y como tú conoces todo de mí, para que tu propósito se cumpla en mi vida, yo te pido, Señor, que no desampares la obra de tus manos. Joven, Dios quiere algo diferente para ti. Dios quiere cumplir su propósito en ti. ¿Cuál es? No lo sé. Quizás tú no lo sabes tampoco, yo no lo sé. Pero Dios sueña contigo y Dios no ha terminado contigo. Quizás hay otro grupo de personas que por el contrario se han interesado por conocer el propósito de Dios y han estado viviendo allí, obedeciendo al Señor, siguiendo al Señor, sirviéndole a Él, y llegan a un punto en que dicen: pero nada ocurre en mi vida, me siento estancado, ¿qué está pasando? Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios no ha terminado contigo. Vivamos siempre en el propósito de Dios, vivamos siempre en obediencia al Señor, que algo Él hará con nuestras vidas. Desafortunadamente nosotros hemos llegado a estigmatizar lo que hacemos en la iglesia. Creemos que los propósitos de Dios son predicar en convenciones, ser un cantante reconocido, ser un orador elocuente, y que los propósitos menos de Dios son aquellas que están quizás en la cafetería haciendo las empanadas, haciendo el almuerzo, los que están haciendo el aseo. No. Nosotros desconocemos la manera de pensar del Señor. Y por eso dice la palabra del Señor que desconocemos la obra de Dios. Como crecen los huesos en el vientre de su madre, desconocemos lo que Dios hace día a día en nosotros. A veces Dios nos puede usar de la manera más sencilla. A veces Dios quiere usarnos a nosotros y quiere hacer algo con nosotros en el momento que nosotros menos lo imaginamos. Hace unos días tenía que hablar con una hermana y bueno, tenía muy poco contacto con ella, la verdad. Nos habíamos cruzado unas pocas veces el saludo y le dije: hermana, necesito hablar con usted, un trabajo de la iglesia. Ella me dijo: sí, hermana. Nos sentamos y empezamos a hablar del trabajo que teníamos que hacer. Para mi sorpresa, hermanos, yo jamás me imaginé que ese día fuera a ocurrir algo diferente a lo que se iba a hablar en ese momento. La hermana no me conocía, no tenía confianza conmigo y yo tampoco con ella. Empezamos a hablar, y de un momento a otro una conversación dio pie para otro. Esa mujer empezó a llorar. Creo que nos tardamos entre dos horas, casi 3 horas, y ella me hablaba y lloraba y al finalizar me decía: hermana, yo nunca había hecho esto con nadie. Decía: hermana, estoy aliviada, me siento que me quitaron un peso de encima, siento que de mí me arrancaron algo y me siento bien. Y ella lloraba, y entre lo que lloraba se sonreía y decía: me siento aliviada, siento que me quitaron una carga. Yo ese día, bueno, la hermana se fue tarde de la noche, yo subí a mi casa, miré a mi esposo y le dije: amor, de verdad que yo me asombro de lo que Dios a ratos hace, porque en los momentos que menos imaginamos que Dios pueda usar algo de nosotros, Él lo hace, Dios lo hace. Por eso, y yo en este momento estoy acá en este espacio sola, y sé que en este momento algunas personas me están viendo, y mi corazón se compunge, porque uno mirar, hermanos, que Dios traza un plan para cada uno de nosotros, que Dios quiere hacer algo diferente con nosotros. A veces el camino se puede tornar difícil y podemos perder un poco el horizonte, pero Dios en su misericordia vuelve y nos encamina, porque Él tiene un plan con nosotros, Él quiere hacer algo con nosotros. Por eso yo le invito, joven, en esta noche, hermanos que me escuchan, disponte al propósito de
Dios. Si quizás cuando te hablaban de propósitos de Dios escuchabas y sí, eso es para los pastores, para los cantantes, para los misioneros, no, el propósito de Dios es para tu vida, es para todos nosotros. No lo desestimes porque es grande, y el hecho de que ya Dios haya pensado en nosotros, eso es lo más maravilloso y el regalo más grande que hemos recibido. Yo me despido de ustedes en el nombre de Jesús y deseo que con todo mi corazón deseo que esta palabra pueda ser de bendición en la vida de alguna persona. Y antes de terminar, voy a hacer una oración en este momento por cada una de las personas que me están escuchando. ¿Quién es usted? No sé, no lo conozco, pero la obra es de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, y si Dios quiere hablarle a alguien lo hace, y si no, pues no lo hace. Él es Dios, Él es soberano. Pero yo voy a permitirme en este momento hacer una oración a favor de las personas que me escuchan, también a favor de mi vida, para que Dios nos ayude y que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Soberano Dios, que para siempre vives. Señor Jesús, en esta noche yo invoco tu nombre santo. Tú eres grande, eres poderoso, Señor. Tú conoces cada uno de los jóvenes, de los hermanos que están escuchando tu palabra en esta noche, Dios eterno. Tú conoces lo más íntimo, lo más profundo que hay en nuestro corazón. Señor Jesús, quizás muchas veces tú nos has querido mostrar tu propósito en nuestras vidas, pero nosotros nos hemos hecho los de la vista corta, Señor. Quizás hemos ignorado tu llamamiento, hemos ignorado tus planes para nuestras vidas. Señor, yo te ruego por cada una de las personas que están escuchando tu palabra en esta noche, para que tú obres, Señor, para que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Mira aquellos corazones deseosos de que tu propósito se cumpla en ellos. Que tú seas, Señor, el guiador de sus vidas para que tú lo hagas, Señor, que tú no desampares la obra de tus manos. Hoy más que nunca, Señor, nosotros dependemos de ti. Te lo ruego, soberano Dios, en el nombre de Jesús hay inmenso poder. Amén, gloria al Señor Jesús. Me despido de ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga y sea guardando cada uno de sus hogares, a cada uno de ustedes, sus vidas, sus hogares, y sea ayudándonos cada día más y más.